Oremos, Padre nuestro y soberano Rey, que estás en el trono de los cielos. Alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos muchas gracias por el cuidado que has tenido con nosotros en este santo sábado. Muchas gracias por el alimento que nos has dado de tu palabra. Queremos pedirte perdón, suplicarte que nos acompañes en la dirección de tu palabra. Dale sabiduría al siervo que has escogido para trazar tu palabra. Perdónale sus pecados. Pon tu espíritu en él, de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento, de conocimiento de tu palabra, para poder entenderla y darla a conocer. Danos a nosotros también esa mente abierta para escuchar tu voz. Acompáñanos junto con tus ángeles, porque lo pedimos y agradecemos en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios, hermanos. Estamos aquí, digamos, a pesar del imprevisto, pues con todas las cosas que ha tenido Cristian, que no pudimos coordinarnos bien para que esto fuera, digamos, mejor planeado, pero gracias a Dios igual me dio el tiempo suficiente para terminar esta primera parte del capítulo 7 de Apocalipsis, en el cual vamos a entrar a una parte que es muy importante, porque como ya habíamos hablado hace 8 días, se nos va a hablar aquí sobre los 144,000, pero en la tarde de hoy no vamos a entrar todavía a hablar de ese tema que es bien profundo y todavía hay mucho material que estoy recopilando para lo que quiero enseñar, lo que el Señor me está poniendo como para alimentar ese estudio. Entonces, en la tarde de hoy, lo único que vamos a ver serán los primeros 3 versículos del capítulo 7 de Apocalipsis, donde se nos hablan de 4 ángeles que están reteniendo los 4 vientos de la tierra, y vamos a ver a qué se refiere esto y qué podemos aprender de esto y dónde estará, digamos, nuestra esperanza y nuestra confianza para las cosas que se vienen, porque vamos a ver que eso está en el contexto de lo que veíamos en el capítulo 6, versos finales de ese sexto sello, que nos hablaba de las señales del fin y de los eventos del fin, lo cual daba una descripción que es pavorosa para todos aquellos que no estén con el Señor. Cuando sucedan estas cosas, pues van a desear que la muerte les llegue por el temor y el pavor que les dará de saber que ha llegado el día de la ira del Señor. Y se hacía una pregunta allí al finalizar en el verso 17, si mal no recuerdo, se nos decía, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, este capítulo 7 nos viene como un paréntesis en ese relato de la visión del apóstol y profeta, en la cual se intenta dar una respuesta temprana a esa pregunta de quiénes son los que podrán sostenerse en pie. Y entonces en el verso 1 del capítulo 7 nos empezaba diciendo el apóstol, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí vemos como una pequeña representación, aquí vemos 5 ángeles y vamos a ver por qué. Y el verso 2 nos decía, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y bueno, aquí ya no más en la forma en la que Juan escribe y nos habla de este otro ángel, nos tiene que hacer una sinapsis nuestra mente, hacer una referencia, una relación con otros versos de Apocalipsis mismo, donde se nos habla en lenguaje similar sobre una obra especial. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? ¿Ya le llegó a la mente? ¿En qué otra parte se nos habla en lenguaje similar?
Bueno, El mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. eso, hermana, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, nosotros hacemos parte del ministerio del cuarto ángel. Y en el verso 4 de Apocalipsis 18 se nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, bueno, y continúan los versos. Y además se nos dice que este ángel clamó a gran voz. Y en el verso 2 de Apocalipsis 18 dice, y clamó con voz potente diciendo, o sea, no es casualidad que se use el mismo lenguaje para referirse a estos ángeles. Y la verdad es que la primera vez que yo hice este estudio, bueno, la primera vez que lo hice personalmente, porque ya lo había escuchado cuando el hermano Joseph lo presentó en el ministerio, yo me preguntaba, ¿será que tiene una relación estos 4 ángeles con el mensaje de los 3 ángeles y el cuarto que se le añade? Bueno, creo que sí. Y lo pongo aquí como simplemente una suposición, pero a medida que vamos adelantando el estudio, vamos a intentar darle respuesta a esto. Ahora, empecemos de una vez con lo que nos dice Urias Smith sobre el tiempo en que se vería el cumplimiento de este capítulo 7. Dice, el tiempo en que se ha de realizar la obra aquí introducida queda establecido sin equivocación posible. El 6º capítulo se cierra con los acontecimientos del 6º sello y el 7º sello no se menciona hasta que llegamos al principio del Apocalipsis capítulo 8, que dicho sea de paso, ese 7º sello nos habla directamente de la venida del Señor. ¿Vale? Y solamente es un verso. Y ya luego se nos habla en el capítulo 8 de lo que serían las trompetas. Pero bueno, no nos adelantemos por ahora a esto. Continuemos en lo que dice Urias. Todo el capítulo 7 se dedica, por lo tanto, a un paréntesis, con el propósito de presentar detalles adicionales concernientes al 6º sello. Entonces, veámoslo así. Es un suplemento de lo que vimos en el 6º sello. Entonces está totalmente unido. Para que el orden consecutivo de los sucesos predichos en dicho capítulo no fuese interrumpido, su atención fue dirigida a los detalles mencionados en el capítulo 7, como cosas adicionales referentes a ese sello. Y preguntamos, ¿entre qué sucesos de dicho sello se realiza esta obra? Y respondemos, debe realizarse antes que los cielos se aparten como un libro. Porque después de esto ya no hay tiempo para hacer una obra tal. Debe realizarse después que hayan aparecido las señales en el sol, la luna y las estrellas, porque estas señales ya han aparecido. Y bastante nos explayamos al ver cómo se cumplió esto en el siglo XVII y en el siglo XVIII. ¿Sí lo recordamos, hermanos? Ajá. Sí, hermano. Oscuro y la caída de estrellas. Eso, hermano, bien, gracias. Pero esta obra de sellamiento no se ha cumplido todavía. Era algo que aún estaba al futuro. ¿Y será que aún lo está? Pregunto yo. ¿Será que esta obra del sellamiento aún está al futuro? ¿O ya está pasando? ¿O ya pasó? ¿Qué podríamos decir a esto? Pues yo creería que ¿Qué se está dando? se está. ¿Qué se está dando? Bien, es una buena concepción de cómo están ocurriendo los tiempos. Dice aquí, ocurre por lo tanto entre los versos 13 y 14 de Apocalipsis. El 14 es donde se nos dice que el cielo se abre, en el cual estudiamos que se abre por la voz de Dios, que nos dice ciertas cosas y que viene ya los castigos o los eventos finales, que es en el día de la ira del Señor. Este es precisamente el punto en que nos encontramos. Por lo tanto, la primera parte de Apocalipsis 7 se refiere a una obra cuya ejecución podemos buscar en nuestra época. Esto lo dice Urias sobre su época, pero él murió
a principios de 1900, si mal no recuerdo. Y el Señor no vino para cuando ellos lo estaban esperando, en 1844. Después, el espíritu de profecía, Elena White dio amonestación tras amonestación para las personas que querían extender ese periodo de tiempo de las 2300 tardes y mañanas para darle un cumplimiento como la segunda venida del Señor. Y ella vez tras vez les dijo, no, eso ya está sellado, ya se cumplió y no debemos predicar nuevamente una fecha. Pero lo estaba diciendo para aquellos que en su época querían extender la profecía de Daniel de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, como todos tenían esa concepción y como Urias Smith también hizo parte de este movimiento, ellos creían que estas cosas se iban a dar en su tiempo. Entonces, él enmarca todo esto que vamos a ver ahora como si ya se estuviera dando, pero nosotros sabemos que aún no era momento, porque ese sellamiento, como bien lo acaban de responder los hermanos, estaba para nuestra época. Podemos decir, de hecho, que empezó en el año 2001 con esa gran señal que se nos dio para empezar, ahora sí, el fin del tiempo. Entonces, podríamos decir que en estos 30 años que suceden desde el 2001 hasta el 2031 es cuando se lleva a cabo esta obra de sellamiento, más no en la época de Urias Smith, que es como él lo veía según su realidad. ¿Me siguen, hermanos? Ahora, Sí, hermano. gracias a Dios. El comentario bíblico adventista nos dice unos detalles más y nos pone un par de citas interesantes. Dice, se ha sugerido que como el Apocalipsis 7 parece ser una respuesta a la pregunta final del capítulo 6, esta retención de los 4 vientos es una tregua transitoria de los terrores descritos en el capítulo 6, hasta que se preparen para la tempestad, los que van a mantenerse firmes en medio de ella. Hay una tregua con el propósito de que un grupo especial que ha de mantenerse firme hasta que el Señor venga por segunda vez esté preparado. El capítulo 7 continúa diciéndonos, vamos a ver, capítulo 7, versículo 4 de Apocalipsis continúa diciéndonos, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, esos 144,000 están siendo preparados ahora. Nosotros también estamos siendo preparados ahora. Y se nos ha dicho a través del espíritu de profecía que debemos velar y orar y pedir, no solamente por el derramamiento de la lluvia tardía, sino por ser partícipes de ese selecto grupo. Por lo tanto, es nuestro mayor interés ahora debe ser ese, pedir al Señor con imprecaciones que nos dé el honor de ser parte de ese selecto grupo y prepararnos como quienes verdaderamente saben que el Señor les escucha y que responde a quienes le buscan. Entonces, si hemos de mantenernos firmes hasta el final, debemos estar pendientes de todo lo que se nos va a decir en este capítulo, porque es para ellos, para los 144,000. Y Dios quiera que aquí entre nosotros existan los que han de ser de ese selecto grupo. No hay nada que lo impida, porque no es por obra, sino por fe. Pero una fe que se perfecciona y se purifica cada día. Entonces, es nuestra obra, manos a ella. Sí. ¿Alguien iba a comentar algo? Ok. Dice, estas fuerzas destructoras, vistas a la luz del gran conflicto entre Cristo y Satanás, representan los esfuerzos de Satanás para extender la ruina y la destrucción por todas partes. Juan vio en la visión simbólica a 4 ángeles, pero en verdad se emplean muchos ángeles en la tarea de refrenar los malos designios del enemigo. Estos ángeles circundan al mundo, y estas citas de Elena White, están reprimiendo a los ejércitos de Satanás hasta que se haya terminado el sellamiento del pueblo de Dios.
Entonces, solamente cuando se termine de sellar al pueblo de Dios es que los ángeles soltarán sus vientos. Tengamos este detalle presente. Se les da la tarea de mantener a raya el furioso poder de aquel que ha descendido como león rugiente, buscando a quien devore. Esa cita está en el material suplementario del Comentario Bíblico Adventista sobre el capítulo 5, verso 11, donde se nos habla de miriadas de ángeles que sirven al Señor y que están dispuestos a servirnos a nosotros según sea su orden. Dice, cuando se haya completado la obra del sellamiento, entonces Dios dirá a los ángeles, y vuelve y cita a Elena White. Esto lo dijo en la Review Herald del 17 de septiembre de 1901. Dice, no lidiéis más con Satanás en sus esfuerzos por destruir, le dice el Señor a los ángeles. Dejadlo que manifieste su malignidad sobre los hijos de la desobediencia, porque la copa de la iniquidad de ellos está llena. Entonces, Satanás está buscando destruirnos, bueno, desde hace 6.000 años, ¿cierto? Más ahora, que sabe que tiene poco tiempo y cada vez menos. Y si no lo ha hecho es porque Dios se lo impide. Entonces, gloria y gracias a Dios que aún nos preserva y que mantiene aún un tiempo de paz ante nosotros para que podamos prepararnos. Pero ese tiempo es muy corto, cada vez más corto. Por lo tanto, usémoslo bien, hermanos. Ahora vamos a ver esta cita, pero con mayor contexto. Pero antes vamos a ver lo que nos dice Urias Smith sobre los 4 ángeles, los 4 vientos y qué significa eso de retenerlos. Hasta ahí estamos entendiendo, hermanos. ¿Vamos bien? Sí, hermano. Ok, dice, Vamos bien. gracias a Dios. Dice 4 ángeles. El Comentario Bíblico Adventista explica, estos ángeles simbolizan a instrumentos divinos que detienen la fuerza del mal en el mundo, hasta que sea terminada la obra de Dios en los corazones humanos y el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Ahora, sobre los 4 ángulos, se nos dice que veamos Isaías 11:12 para que nos vayamos dando una idea de a qué se refiere. Si alguien lo tiene a mano y lo puede leer, se lo agradezco. Isaías 11, verso 12. Dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Gracias, hermana. Entonces, aquí no se nos habla de 4 ángulos, sino de 4 confines de la tierra y ya se nos va dando claridad a qué se refieren esos 4 ángulos. Ahora, Ezequiel 7:2 nos hace otra relación sobre esto. Si alguien lo puede buscar y leerlo, se lo agradezco. Ezequiel capítulo 7, verso 2. Dice, tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor, la tierra de Israel, el fin viene sobre todos los 4 extremos de la tierra. Gracias, hermana. Entonces, aquí se nos dice 4 extremos de la tierra y ya se nos clarifica totalmente a qué se refieren los 4 ángulos, porque claramente la tierra no es cuadrada, no tiene 4 ángulos, ¿cierto? Es una forma, digamos, metafórica de referirse a los 4 extremos de la tierra, los confines como tal. Recordemos que el 4 simboliza la plenitud. Ahora, continúa en el verso 3 diciendo, ahora llega el fin para ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Eso solo para entender el contexto en que Ezequiel está escribiendo. Ahora, el Urias Smith nos dice lo siguiente, los ángeles son agentes que siempre intervienen en los asuntos de la tierra. ¿Por qué no podríamos admitir que se trata aquí de 4 de los seres en cuyas manos Dios ha confiado la obra
de retener los vientos mientras Dios no quiere que soplen, y de soltarlos cuando llega el momento de hacer daño a la tierra. La expresión de 4 ángulos de la tierra significa las 4 direcciones o puntos cardinales e indica que estos ángeles tienen a su cargo dentro de su esfera a toda la tierra. Entonces, la conflagración que viene, la destrucción que Satanás quiere traer al mundo, no será solamente sobre un pequeño territorio, no será solamente en Europa, no será solamente en Medio Oriente, será en los 4 confines de la tierra, será en los 4 ángulos de la tierra, o como lo dice aquí, en los 4 puntos cardinales de la tierra, de sur a norte y de este a oeste. Por lo tanto, nadie se esperance creyendo que porque se están dando noticias por allí que si estalla una guerra en el Medio Oriente, en Latinoamérica no alcanzarían las bombas. No nos esperancemos en cosas así. Sabemos que la destrucción viene para todo el mundo, no de la misma forma, pero todos habremos de sufrir pruebas y penalidades, y estas servirán para nuestra perfección y purificación. Y si aprendemos a verlas así, pues será consuelo para nosotros. Saber que el Señor dedica tiempo en perfeccionarnos, porque ve que hay cosas valiosas en nosotros, y así no nos abrumaremos bajo el peso de las luchas y de las cosas que vienen sobre la tierra. Ahora, el mismo verso 1 de Apocalipsis 7 nos habla también de 4 vientos de la tierra, que son los que retienen los ángeles. ¿Y qué querrá decir vientos en el lenguaje simbólico y profético? Guerra. Tierras. Gracias, hermanos. Así es, de hecho hay un libro, hay una novela y una serie que se llama Vientos de Guerra, y es, digamos, un lenguaje bien entendido por todo el mundo, no meramente por nosotros los cristianos, aunque lastimosamente hay gente que se dice ser cristiana de muchísimos años y estas cosas las interpretan de una forma totalmente equivocada. Pero aquí vamos a ver con la palabra de Dios cómo esta respuesta que nos dieron los hermanos está afirmada en la palabra de Dios. En las Hermano, escrituras, sí, mi hermano, bien pueda. pienso que el punto del aplicativo de lo que estamos estudiando lo podemos ver claramente aplicado a la situación que vive hoy el mundo. Todos los días nos levantamos y resulta que es más las naciones que están participando en guerra, cada vez se integran más, cada uno como que toma parte en cada bando, pero incluso con lo que está pasando desde hace mucho tiempo con Rusia, que siempre recalco mucho esa parte, porque han hecho lo suficiente como para que Rusia hubiera actuado diferente, y no es más que el cumplimiento de lo que estamos leyendo, de que Dios nos da un tiempo más de gracia porque tendrían el material suficiente para borrar del mapa más de un país. Incluso pasa con lo de Irán, a través de la presión que tienen del tercer templo y la mezquita, pues ya con todo esto que se vio de estos ataques, pues era un no parar. Y en el momento hay una tensa calma que no se va a quedar así, porque de hecho hay unas declaraciones de Donald Trump el día de hoy, volviendo a amenazar como tal a este líder ayatolá de Irán. Es importante porque vemos quizás esa partecita de esa tregua en que vuelve y baja, pero Irán no dejará de buscar lo que ellos aparentemente es como excusa para atacarlos, y tienen el respaldo. Varios países le dijeron, si ustedes no tienen bombas, nosotros se las damos. Entonces, cada punto como esto es un aplicativo literal, no es hablar de algo de futuro, sino que hoy lo estamos viviendo, de cómo a pesar de tanta tensión, a pesar de tanto loco, porque es que lo que tiene en la cabeza Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Kim Jong-un en Corea del Norte, cada uno de estos presidentes que por un impulso harían tanto daño, y que si no pasa es por la misericordia de Dios. Porque pues miremos, también estamos hablando de estos ángeles, pero en Daniel es muy importante porque vemos una contienda en que el propio Miguel tiene que bajar como tal a luchar. Y quizás gran parte de lo que vamos acá, el propio Jesús también tenga que hacer lo suyo. Y es muy importante entender cada uno de estos puntos del por qué aún tenemos ese tiempo de gracia y cómo los debemos aprovechar. Gracias, hermano. De hecho, varias veces se nos ha dicho y se nos ha hecho referencia al cuarto ángel como siendo Jesús mismo. Y bueno, ahí ya vemos también esa participación del arcángel Miguel en situaciones específicas.
en las cuales de no ser por su poder, pues Satanás haría, bueno, lo que está en su pérfido corazón. Pero vamos a ver lo que nos dice aquí el comentario bíblico adventista. En las escrituras, los cuatro vientos a menudo representan los cuatro puntos cardinales y nos hace referencia a Daniel 8:8 para entenderlo. Dice, hablando sobre el macho cabrío, en su lugar le salieron otros cuatro cuernos bien visibles hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hacia el ejército del cielo. Entonces, primero tenemos esta referencia y luego se nos habla de Marcos, capítulo 13, verso 27, donde el Señor, hablando de las señales del fin, nos dice, entonces, hablando de su segunda venida, nos dice, entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto también es un detalle bastante interesante a prestar atención. Los elegidos están también en los cuatro vientos. No solamente hay pertenecientes a los 144,000 aquí o en Europa, sino también en Asia, en África y en cualquier parte del mundo donde se levantan oraciones al Señor. Hay personas a las cuales Él está preparando para ser partícipes de esos 144,000. Y es importante ir teniendo esto en mente porque se nos dice en el contexto de estos sellados que son de las tribus. Pero cuando veamos ese estudio vamos a ver si se refiere literalmente a las 12 tribus o a qué se refiere. Dice, estos cuatro vientos, le pido a algún hermano que busque de antemano Daniel 7:2. Estos cuatro vientos son claramente fuerzas destructoras. El paralelo más cercano se halla probablemente en Daniel 7, verso 2, donde se representan a las fuerzas en lucha de las cuales surgen grandes naciones. Vamos a ver qué nos dice esos versos. Daniel, capítulo 7, verso 2. Daniel comenzó su relato diciendo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo irrumpieron en el gran mar. Gracias, hermano. Simbólicamente el gran mar, ¿a qué se refiere? Gentes, poblaciones, muchedumbre. Eso, gracias. Y continúa diciendo, y cuatro bestias grandes diferentes una de la otra salieron del mar. Entonces ya nos habla de dónde salen estos poderes, de esas muchedumbres, de esas gentes. Y se nos dice que allí, que estas bestias son naciones, lo cual cuando, si Dios lo permite, veamos el estudio de Daniel, pero lo profundizaremos más. Ahora solamente haremos la referencia. Y continúa diciendo, cuando los cuatro ángeles dejen finalmente de retener y controlar los impíos designios de Satanás, los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y eso es una cita del Conflicto de los Siglos, página 672, que probablemente esté unas 30, 40 páginas antes. Por lo tanto, si la vamos a buscar, estaría en la 630 o 640 más o menos, porque el comentario bíblico adventista toma una versión anterior del Conflicto de los Siglos a la que tenemos hoy en día y la referencia está un tanto tocada. Hermano, Eso es lo que nos dice el comentario bíblico adventista. Disculpame, Chris, termino de leer esto y ya te doy la palabra. Urias Smith nos dice, en la Biblia, los vientos simbolizan las conmociones políticas, las luchas y las guerras. Nos vuelve a citar a Daniel 7:2, pero también nos cita a Jeremías 25, verso 32. Y Jeremías 25, verso 32 nos dice, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y gran tempestad se levantará desde los confines de la tierra. Dice, los cuatro vientos retenidos por los cuatro ángeles que están sobre los cuatro ángulos de la tierra
deben representar todos los elementos de lucha y conmoción que existen en el mundo. Cuando queden sueltos y soplen todos juntos, ello constituirá el gran torbellino que se menciona en la profecía de Jeremías ya citada. Hermano, bien pueda. Bueno, ¿la puedes devolver? Importante resaltar lo que está acá de esta última parte de la cita. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y cuando miramos lo que fue esa destrucción de Jerusalén, es un acontecimiento impresionante desde lo histórico, desde el espíritu de profecía, desde una hambruna, desde un ataque, desde la maldad, desde pasiones desenfrenadas. Y recordemos también el hecho de Dios enviando profetas un tiempo antes, no sé si fue un año, 7 años antes, en el cual pronosticaba la destruida de Jerusalén, algo quizás muy puntual de lo que estamos viendo el día de hoy, pero es resaltar porque la Biblia nos dice que es una persecución como nunca antes vista. Y cuando leemos que se comían hasta sus propios bebés del hambre, y no podemos quizás hallar una relación en cuanto a tantas cosas al tiempo, y lo hemos marcado mucho con las noticias que enviamos, el tipo de armamento, inteligencia artificial, rastreo, todos esos elementos que hoy a través de esos robots se están utilizando para el área militar, esto no se contaba para este tiempo. O sea, es contar con esa maldad, pero con todos estos factores que hacen que sea un cuadro totalmente diferente al que ya seguramente hemos estudiado más de una vez. Gracias, hermano. Continuamos porque lo que acabas de decir, de hecho en una cita que está aquí Elena White, se nos va a hablar proféticamente sobre ello. Dice, manos de ángeles unidas alrededor del mundo. Esta es la cita que se nos hacía referencia al principio, que está en el material suplementario sobre el capítulo 5, verso 11. Dice, 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir. Una vez más, parece que esto lo hubiera escrito ayer, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. También lo hemos visto mucho en noticias recientemente. Embarcaciones que se hunden con una cantidad de gente que, bueno, lastimosamente muere allí mismo, y ella lo profetizaba. Sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Personas. Todos los que no tienen, ojo, el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de seres satánicos. Esa es la verdadera razón por la cual van a pasar cosas las cuales hoy en día la gente dice, no, imposible porque somos una civilización. Nosotros ya estamos muy avanzados como para llegar a eso. Pero cuando Dios retire su Santo Espíritu de los hombres, Satanás hará y deshará con ellos y los llevará a cometer crímenes viles que hoy no pueden imaginarse, como lo que nos describió Cristian, lo que nos recordó. Por ejemplo, una madre hoy tierna con su hijo no pensaría, no, yo nunca me comería a mi hijo, pero si rechaza el último llamamiento de Dios, los demonios la poseerán. Y cuando los demonios la posean, todo ese raciocinio y todo ese amor desaparecerá. Entonces, no es impensable cuando lo vemos desde esta perspectiva. Pero todo esto será retenido hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Ojo, porque nosotros tenemos una idea que nos dejó el pastor Javi cuando estuvimos en nuestro último encuentro, que esa batalla del Armagedón ya empezó, esa guerra final. Pero todavía se debe de desatar la batalla final como tal allí, en Megiddo como tal, y ya no meramente el contexto general de Armagedón, sino la guerra en el Valle de Megiddo. Continúa diciendo Elena White. Sí, bien pueda. Es importante porque si miramos esta cita, es impresionante porque es justo lo que estamos viendo.
Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Y cada vez que compartimos noticias, misiles que superan la velocidad del sonido, pero en fuerzas 12, 13, mucho mayor. Vemos quizás en cuanto a la destrucción, les compartía, habla en cuanto a barcos sepultados en su profundidad, todo lo que está pasando en este momento. Irán, que es su herramienta mucho más potente, que puede colapsar la economía mundial por el canal de Suez como tal, donde transita más del 38% de la mercancía a nivel mundial. Pero ¿cuántos de estos barcos de los yemeníes han venido atacando como tal y hundiendo muchos barcos incluso de Occidente, de Reino Unido, atacando a Estados Unidos? Pero es algo muy claro de lo que hoy estamos viendo. Siempre resalto quizás ese arma de Rusia, este torpedo submarino Poseidón, en el cual crearía un tsunami de 80 y 100 metros. ¿Qué más que inventarán múltiples instrumentos bélicos? ¿Cuánta destrucción causaría esto? Y no es algo a futuro, lo estamos viendo, entramos a internet cada día y miremos que la noticia importante de esta semana es que se incrementa el presupuesto militar de la OTAN. Y el problema es España, que porque España no quiere, pero porque no quiera subirlo no, sino por las declaraciones que está haciendo en contra de Benjamin Netanyahu. Entonces es impresionante porque si estamos viendo esta destrucción y esa cantidad de dinero que se está implicando, vemos el panorama de lo que será esta guerra, que eso nos está citando en cuanto al Armagedón. Gracias, hermano. Continúa diciendo la cita. Ángeles están circundando, el mundo, rechazando las pretensiones de Satanás a la supremacía, las que presenta debido a la gran multitud de sus adeptos. No oímos las voces de esos ángeles, ni vemos con la vista natural la obra de ellos, pero sus manos están unidas alrededor del mundo, y con vigilancia que no duerme, mantienen a raya a los ejércitos de Satanás hasta que se cumpla el sellamiento del pueblo de Dios. Vez tras vez se nos está diciendo, eso será retenido hasta que se cumpla el sellamiento. Por lo tanto, termina de sellarse y se nos está hablando de los 144.000, no el sello general. Termina de sellarse los 144.000 y se desata todo lo que estamos leyendo. Los ministros de Jehová, ángeles con habilidad, poder y gran fortaleza, están comisionados para ir del cielo a la tierra con el fin de ministrar al pueblo de Dios. El Señor es un refugio para todos los que depositan su confianza en Él. Les ordena que se escondan en Él por un momento hasta que pase la indignación. Saldrá pronto de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Y entonces la tierra descubrirá su sangre y no encubrirá más sus muertos. Una cita impresionante, escrita en la Carta 79 de 1900. O sea, ya al final de su ministerio, y sabemos que todo lo que dijo en este periodo estaba marcado en 1888, las primeras gotas de la lluvia tardía que fue frenada, el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje del cuarto ángel. Bueno, no es casualidad y que justo ahora el Señor permita que nosotros, no solamente aquí, sino en los diferentes grupos del ministerio, estemos estudiando estas cosas, es para que prestemos atención y nos preparemos, como les decía al principio, y que Dios nos ayude. Bueno, vamos a continuar. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol. Sí, Cris. También es importante el mirar cada vez que estudiamos este tipo de citas, en que en la Biblia encontramos que hay ángeles de estos caídos que están atados. Cuando estos ángeles fueron expulsados del cielo, muchos de ellos, esa adaptación de lo que perdieron, esa pérdida que muchas veces pasa con un sentimiento muy humano, de algo que perdemos, algo que amamos y que no podemos devolver el tiempo para recuperarlo, causa un trauma, causa muchos efectos en las personas. Otros quizás en cuanto a su comportamiento, agresivos, otros se suicidan, otros, bueno, es una variedad de situaciones. Pero a este punto ellos, el cielo de haberlo perdido, se desquiciaron. Y cuando leemos el libro de Roger Morneau, en que empieza a detallar cada uno de los comportamientos de estos ángeles, hay unos que son tan desquiciados que simplemente hallan un paso de tranquilidad cuando causan sufrimiento a la raza humana. Y por eso cuando son soltados esos ángeles
de los cuales es un punto ni siquiera porque Satanás es malo. Satanás en cuanto a su poder y vemos toda la maldad que ocasiona, pero hace daño, pero razona al menos. Este es un punto en el cual destruirían el planeta en un instante y por eso Dios los tiene encadenados. Entonces nos marca un poco la perspectiva del mundo en el que estamos y el trabajo importante que hacen estos ángeles para que cada uno de nosotros pueda estar escuchando un estudio como estos y sobre todo el tema de aprovechar ese tiempo de gracia en cuanto a una preparación adecuada. Gracias, Cris. El verso 12 nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y al mar. Otro ángel de donde sale el sol. De esta dirección fue de donde Ezequiel vio la gloria de Dios que entraba en el templo, en el capítulo 43, versos 2 al 5. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el este, también de donde sale el sol, Mateo 24, 30. Y se nos hace una referencia al conflicto de los siglos. Por lo tanto, la dirección desde la cual viene el ángel puede indicar que viene de parte de Dios, que es enviado por él. Tengamos en cuenta esto porque habíamos hecho una referencia, una relación entre este ángel y el cuarto. ¿Viene de parte de quién? ¿Y quién es el que dio esa voz para que los vientos aún no soplen? Ayer estábamos estudiando que hay un poder que ha de manifestarse, solamente que hay alguien que lo retiene, ¿cierto? Y acabamos de ver una cita donde se nos hablaba que los ángeles llevan la luz a los ministros. Estudiamos ayer que es Pablo ese que lo retenía y hacíamos referencia y relación a Víctor, que ahora es quien lo retiene. Pero es un ángel el que le da la luz, la información, y se le ve como ángel en el Apocalipsis, en la aplicación simbólica en cuanto a mensajero o ministro, ¿vale? Viene de parte de él. Pero Urias Smith nos explica algo que es interesante. Hermana Ana, bien pueda. De esos ángeles que traen ese sello, también lo podemos ver en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Sí, mi hermana, esa va a ser la segunda parte del estudio. Vamos a tener unas citas bien interesantes sobre esto y es bien importante que nos hagas la referencia ahora para recomendarle a todos que vayamos a leer ese capítulo 9. No tiene desperdicio alguno. Y en el verso 4 que ella nos hace la referencia, se nos dice quiénes son los que han de ser sellados. Y vamos a ver luego citas de Elena White donde se nos clarifica esto. Dice: otro ángel que subía del oriente. Un ángel literal que tenía a su cargo una obra específica nos es presentado aquí. La expresión que nuestra versión traduce literalmente del nacimiento del sol se refiere evidentemente a la manera de subir, más bien que a la localidad. Al principio, cuando los rayos del sol nacen oblicuos, tienen poco poder, pero luego va aumentando su fuerza hasta que brillan en todo su esplendor meridiano. Así también la obra de este ángel, y yo diría aquí cuarto ángel, comienza con moderación, avanza con influencia siempre creciente y termina con fuerza y poder. Entonces, aún la obra del cuarto ángel tiene la mayor parte de fuerza y poder en el futuro. Y nosotros hemos sido llamados a ser parte de esa fuerza. Sigamos firmes, mis hermanos, y una vez más, que el Señor nos ayude y Él proveerá según la necesidad de su obra para que podamos hacer este maravilloso llamado al mundo a salir de Babilonia. Esta otra cita también es bien interesante. Está sobre el capítulo 16 del libro Notas biográficas de Elena White, titulado Una visión del sellamiento, y también la vemos en Primeros Escritos, página 36 al 38. Y nos dice: entonces el ángel que me acompañaba, dice Elena White en su visión, había un ángel que la acompañaba y dice: este ángel me indicó de nuevo la ciudad, donde vi a 4 ángeles que volaban hacia la puerta.
estaba justamente presentando al ángel de la puerta la tarjeta de oro. En ese momento vi a otro ángel que volando raudamente venía de la dirección de la más excelsa gloria y gritaba en alta voz a los demás ángeles mientras algo tremolaba en su mano. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús estaba revestido de sus vestiduras sacerdotales, o sea que aún no había terminado la intercesión. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda piedad: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que Dios, sentado en el gran trono blanco, emitía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos sobre Jesús. Después vi a un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando algo con su mano, clamó en alta voz: deteneos, deteneos, hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Impresionante, esta visión es impresionante. A todos los que tengan el libro Primeros Escritos o la aplicación en el celular, pues les recomiendo que la busquen, la lean completa y vean todo lo que nos dice ella allí, que es bien interesante. Pero quedémonos con el hecho una vez más de que se le pide que se detengan en cuanto a soltar los vientos, porque todavía los 144,000 no han sido sellados. Por lo tanto, si aún vemos un tiempo de paz en la tierra, es porque el Señor aún está preparando a los 144,000. O sea, que gracias a esas personas que gimen y claman, es que vemos aún un poco de paz y de tranquilidad en la tierra. Cuando estas personas sean ultrajadas y la mayoría del pueblo de Dios sea exterminado, veremos escenas de guerra que no nos podemos imaginar hoy. La visión continúa y dice: le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba todas las potestades y que ponía a sus ángeles a cargo de lo que ocurría en la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los vientos y que estaban ya a punto de soltarlos, pero que mientras estaban aflojando las manos y cuando los 4 vientos estaban por soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre, intercedió ante él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 ángeles que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo, que todavía, algunos hermanos, ojalá todos, ya sabemos lo que es el sello del Dios vivo, pero igual vamos a explicarlo para aquellos que no lo hayan visto en un próximo estudio y que nos quede a todos claro a qué se refiere el sello de Dios vivo y cómo es que podemos ser sellados por este ángel especial. Pero eso aún está en el futuro. Vamos a continuar para terminar. Ya estamos terminando con este estudio. Vamos en el verso 3 y nos dice: diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Le pido a algún hermano que me ayude leyendo en esta diapositiva, por favor. La retención de los vientos. Hemos visto entre las naciones algún movimiento indicador de que recibe respuesta al clamor del ángel que subía: no hagáis daño por el soplo de los vientos, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Es obvio que el tiempo durante el cual los vientos son retenidos no puede ser un tiempo de paz profunda. Ello no correspondería a la profecía, pues para que quede manifiesto que los vientos están reteniendo, tienen que haber disturbios. ¿Los vemos acaso? Agitación, ira,
celos entre naciones, estallidos ocasionales, esos estallidos provocados por Occidente en distintos países que derrocan como tal gobiernos, con rachas de viento que escapen de una tempestad encarcelada, de esos latigazos que por un momento creemos que ya se va a dar otra tensión, otra calma como la que estamos viendo en este momento, pero cuando esto se desate, el mundo será un caos totalmente y seguramente no tendremos quizás ese espacio de paz hasta que aparezca Satanás durante esos 6 meses, porque la figura que encontramos en el Vaticano de Cristo emergiendo de una bomba nuclear nos marca un poco el panorama hacia dónde nos llevan estos gobiernos. Esos estallidos han sido dominados inesperadamente, como este, por ejemplo, ya con el afán que tienen de la mezquita y del templo, con todo lo que se desencadenó y que empezó Irán a darle con todo a Israel, pues contar con este periodo que en ese periodo de cese quizás mucho no teníamos en cuanto al panorama, pero vamos a ver si esto se va a mantener así. En tal caso, o solo así resultaría evidente para el que mirase los sucesos a la luz de la profecía, que por algún motivo la mano refrenadora de la omnipotencia pesaba sobre los elementos en pugna. Tal ha sido el aspecto de nuestros tiempos. Miremos, en una conversación muy personal que tuve con Javi, él me contaba aspectos que no mostró a la hora de la caída de las mezquitas. Él me dice, no sabemos qué sucedió, nosotros nos sorprendimos bastante porque todo estaba sobre la mesa, sí o sí eso se iba a dar para ese tiempo, en cuanto a unas reuniones y en cierta información que les empezaron a llegar, y de un momento a otro no se sabe quién dio la orden o qué pasó, y eso se paró. Y miremos ahora en el punto, después de más de un año, todo lo que se está llevando a cabo allá, y es exactamente la cita de lo que estamos viendo. Dios interviene, por alguna razón que la entendemos como tal, más adelante. Algo muy curioso pasó con la visita en Sudáfrica, la visión que tuvo Ron Wyatt, el por qué no casaba como tal los años, porque no era cuando se descubrió el arca, sino posteriormente con lo que estaba pasando en esta nación. Entonces son esos aspectos históricos que toca ir a poner la lupa para entender quizás ciertos aspectos de la profecía que aún nos cuesta comprender. Gracias, hermano. Esta es bien interesante esto que nos acabas de comentar y lo que nos dice la cita, porque muchas veces nosotros creemos que ya, bueno, ahora sí, porque ya fue Irán, es una nación grande, ya no son grupos guerrilleros apartados. Y creemos, y no solamente nosotros, sino incluso personas en el mundo que no son cristianos, no, ahora sí, ya se va a desatar. De hecho, yo había visto un noticiero donde decían, de aquí a 5 años el mundo cambiará repentinamente, rotundamente, y no volverá a ser lo mismo. Y 8 días después dijeron, no, dentro de 3, porque eso ya no hay quien lo sostenga. Y de no ser por Dios, estas personas pues no son cristianas y no saben esto, que nosotros gracias a Dios sí, porque Él tuvo misericordia de nosotros, que es gracias a Él que aún no se desatan las cosas, porque si fuera por esos hombres que están dirigidos por demonios o por Satanás mismo, pues ya hace mucho tiempo todo hubiera sido destruido. Por lo tanto, una vez más, gracias a Dios que detiene los vientos para que nos preparemos, pero aprovechemos el tiempo porque los días son malos, muy malos. Vamos a ver, aquí no vamos a leer esto, solamente una referencia a Urias Smith. Nos hablaba, por ejemplo, de estas 3 guerras, la guerra franco-alemana que vemos arriba, la ruso-turca que vemos a la izquierda y la hispanoamericana que vemos a la derecha. Él lo veía como señales y como muestras de esos vientos que soplaban como pequeñas ráfagas de viento que se soltaban del encarcelamiento, pero que por alguna razón inexplicable o providencial, que de hecho más la segunda que la primera, se frenaba y no iba a más. Luego, en el siglo XIX vemos, perdón, en el siglo XX vemos Primera Guerra Mundial, más de lo mismo. Por un momento se creyó que iba a ser el fin del mundo, se hablaba de que era la batalla del Armagedón, pero en 1918 los ángeles detuvieron los vientos de lucha y un mundo enfermo de guerra, enloquecido por el terror de 4 años de carnicería, se regocijó nuevamente en una aparente paz y seguridad. Luego hubo armisticio y se dijeron, no,
esta guerra fue para acabar con las guerras, ya no volverán a levantarse guerras, y sin embargo, antes de surgir la Segunda Guerra Mundial, hubo por lo menos 17 conflictos que alarmaban con traer una destrucción general. Pero una vez más los vientos fueron retenidos, la Segunda Guerra Mundial fue peor que la primera y ahora sí los hombres dijeron, ahora sí, ya no más guerras. Y luego Guerra Fría y luego la historia reciente con todo lo que estamos viendo. Y continúa y concluye Uriah Smith diciendo, no podemos comprender ni explicar el flujo y reflujo de estas corrientes de guerra y de paz, sino por la revelación de Jesucristo dada por el profeta Juan. Según está registrada en estos versículos, cuando conviene a los planes y propósitos de Dios dejar que soplen los vientos de lucha, entonces la naturaleza humana y regenerada por la gracia de Dios se ve suelta y obra sin freno. Pero cuando Él dice, basta, el ángel clama, deteneos, deteneos, y cesa la lucha para que la obra de Dios pueda proceder. Así será hasta la gran consumación del plan de salvación. Y entonces nos hace esta imprecación. ¿Te sientes afligido, amado lector, por la intranquilidad y la confusión que hay entre las naciones? Si alguno de nosotros se siente afligido, ¿deseas saber lo que significa todo esto? Hallaremos la respuesta en el cuadro que se representa en estos versículos. El Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien Él quisiere lo da. Daniel 4:32, que recordemos fueron palabras de Nabucodonosor. En el momento decidido por Él, hará cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Salmos 46, verso 9. Entonces, aún hay angustia, aún hay dolor, y seguirá habiendo hasta que se desate la batalla final y luego venga el Señor y castigue a aquel inicuo. Y con esto, con esta diapositiva y la siguiente, terminamos, mis hermanos. Esta pequeña cita de Elena White nos dice, se está terminando el tiempo de gracia. Todo el mundo está trastornado. Las naciones están airadas y se están haciendo grandes preparativos para la guerra. Una nación está conspirando contra otra y un reino contra otro. Se apresura grandemente el gran día de Dios. Pero aunque las naciones estén reuniendo sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, aún sigue en vigencia la orden dada a los ángeles, que retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Es una vez más cuando encontremos a alguien que nos diga, sí, pero es que siempre han dicho que viene y pasan cosas y al final no pasa nada. O sea, viene una guerra y sí, al principio parece que sí, en el 2021 vimos la guerra Rusia y Ucrania y pensábamos, en el 2022, y pensábamos que ahora sí iba a ser el fin del mundo. Después, esta que estamos viendo con los ataques entre Israel y el mundo islámico, que ha ido escalando vez tras vez. Y entonces nos dicen, sí, pero al fin de cuentas siempre se retiene. Y nosotros ahora podemos responderle, pero eso no es de gratis. Es porque el Señor tiene misericordia y manda a sus ángeles que están en Apocalipsis 7 profetizado que detendrían los vientos para que la conflagración general no estalle. Pero esto no va a ser para siempre. Los vientos han de ser soltados. ¿Y qué haréis? ¿Qué haréis? ¿Qué harán todos aquellos que están postergando y postergando su preparación? Sí, mañana me preparo, mañana me alisto, mañana le pido perdón a Dios, mañana oro y mañana me arrepiento. Recordemos, mañana puede ser demasiado tarde, así que el día es hoy. Recordemos lo que nos decía el Salmo, para que no nos desesperancemos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y borboteen sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su ímpetu. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Braman las naciones, se tambalean los reinos. Lanza él su hoz y se derrite la tierra. Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos hasta aquí. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de adentrarnos en su hermosa palabra, que nos trae imprecaciones, amonestaciones, promesas, consuelo, todo lo cual es para nosotros. Una vez más, el llamado es a que aprovechemos, leamos nuestras Biblias, unámonos en oración, velemos y que el Señor nos ayude. Terminamos con esto. Amén, hermano. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Ya se están levantando. Amén. Ya se están levantando reino contra reino. No hay ahora una acción bélica decidida. Los cuatro vientos aún son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces los poderes de la tierra unirán sus fuerzas para la última gran batalla. Cuán cuidadosamente debiéramos aprovechar el corto periodo de gracia que nos queda. Precisamente antes de que entráramos en él, el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los cuatro ángeles dejaron de retener los cuatro vientos. Y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Pero el Salmo continuaba diciéndonos: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, rompe las lanzas y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y yo digo amén. Y gracias a Dios. Mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Así es. Mis hermanos, después de esto que estamos estudiando aquí, después de este sellamiento y el tiempo de angustia, lo que sucederá es el verso 14 de Apocalipsis 6. Oiremos la voz del Señor, que nos dirá día y hora. Día y hora, porque nosotros ya sabemos el año y por eso predicamos y no dejemos de predicar. Maranata 2031. El Señor viene y que Él mismo los bendiga y nos bendiga. Alabado sea. Amén. Amén, hermano. Adiós. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Cris, ¿todavía estás por ahí? Sí, mi hermano. ¿Quisieras orar para cerrar, por favor? Claro que sí. Señor y Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque cada vez nos damos cuenta, Señor, de tu amor y tu misericordia, más allá de las proporciones y que muchas veces nuestros sentidos y nuestras impresiones nos engañan, Señor. Que tu infinito amor y misericordia nos sostiene cada día, en cada latido, en cada vez que respiramos, Señor, en tantos acontecimientos y factores de nuestra vida diaria, de los elementos como tal que controlan este mundo, desde los gobiernos, desde lo bélico, desde lo económico, cada uno de los pasos en cuanto a la expansión de tu mensaje, de lo que tú haces para que muchas de estas personas escuchen el mensaje, Señor, y que muchas veces somos muy reacios y no nos damos cuenta de ello. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque deseas que hasta el último habitante de este planeta, deseas que escuche y aceite como tal el mensaje y sea salvo. Moriste por cada uno de nosotros, Señor. Y tu amor no solo se ve en la cruz, en ese gran sacrificio, sino esa generosidad, ese amor, esa misericordia, esa paciencia
que nos tiene, Señor, a diarios, a pesar de nuestras falencias, de nuestro carácter, de no hacer lo que corresponde, y ver un mundo que cada vez se cae a pedazos y que muchas veces, aún teniendo el conocimiento, somos indiferentes. Ayúdanos, Señor, a seguirnos moldeando, ayúdanos a ser parte de ese selecto grupo de los 144,000, que más allá de dar el título, de estar cerca, Señor, a ti, donde quieras que tú vayas, Señor, vamos a hacer un papel de humildad, de entrega, de ser realmente lo que implica ser cristiano, de pensar en el prójimo, en el dolor de los demás, pero sobre todo la salvación de las almas, que gemimos por el dolor de lo que pasa dentro de la iglesia, dentro de nuestros hermanos, que nos duele cómo se cambian las verdades y se malinterpreta la profecía, Señor. Ayúdanos a tener ese sentir presente en cada uno de nuestros corazones. Te damos las gracias por nuestro hermano Edison, que se esfuerza cada día por mostrarnos cada una de estas citas, que son un complemento detallado y puntual del cumplimiento profético, y que así hace que cada uno de sus estudios sea más fácil asimilarlos en cuanto al cumplimiento de lo que vemos a diario, Señor. Bendice su vida, síguelo llenando de sabiduría, Señor, para que nos siga como tal instruyendo en cada uno de estos estudios y lo que nos puede compartir. Esta semana, Señor, que termina y esta semana que empieza como tal, Padre Santo, que tu infinito amor y misericordia estén siempre presentes en cada una de nuestras vidas y que cada uno pueda sentir esa paz, esa tranquilidad, que si vamos al descanso, hemos alcanzado la corona. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. 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 Amén.